Un saludo de parte de María y Alberto, bienvenidos a su canal de misterios de ayer y hoy, Enigmas de Gaia. Seguimos con esta serie de vídeos al respecto de los orígenes y detalles ocultos alrededor del mal llamado descubrimiento de América, que tanto interés, opiniones y comentarios está generando entre la audiencia del canal. Desde luego que es un tema apasionante y que pone el dedo en la llaga. La historia no es como nos la cuentan. Veníamos por tanto de pasados vídeos donde quise ofrecer hipótesis y teorías alternativas al respecto de esos viajes de Colón, pero lo más importante, ofreciendo datos, señalando a documentación fehaciente y por tanto datos unos plausibles merecedores de tener en cuenta y otros directamente incontestables. Hablamos como por ejemplo en el archifamoso mapa del navegante turco Piri Reis, concretamente en su memoria anexa, reza como el desconcertante por meticuloso y preciso trazado de la fachada atlántica americana provendría de un mapa originario de un fulano de nombre Cristóbal Colón, que reflejaría un viaje suyo a dichas latitudes realizado durante el año 1485. También señalamos a como altamente probable la Orden del Temple hubiera viajado 1 o 2 siglos antes al Nuevo Mundo, como así reza por ejemplo en el mapa confeccionado por el mentor de Colón, el gran cartógrafo Yehuda Cresques, donde hace mención a una expedición templaria mallorquina durante el siglo XIV. Por lo tanto, nosotros llegamos a la razonable conclusión que todo ese compendio cartográfico, todo ese conocimiento marítimo manejado por la élite de la navegación europea de la época, de seguro, dada la inmejorable posición y contactos de los que gozaba Colón, serían manejados y estudiados por Cristóbal durante toda su vida. Primero como pupilo aventajado de la escuela cartográfica de Yehuda Cresques y después en su posterior desempeño como navegante, hasta dar sus frutos en el susodicho y ultrasecreto viaje de 1485. Colón, por tanto, no atravesaría el Atlántico hacia la Bartola buscando una ruta alternativa a las Indias, en absoluto, sino que Colón sabía sobradamente a dónde se dirigía. El objetivo, pues, estaba claro. Sin embargo, dando por sentado esta versión alternativa de los orígenes y primeros pasos de la colonización americana, hoy deseaba aportar una versión algo más heterodoxa, mezclando las hipótesis y teorías históricas con lo directamente esotérico. Por ello, no se pretende en absoluto dar por sentada ninguna verdad rotunda con el vídeo de hoy, porque nos moveremos a veces en terreno resbaladizo. Un compendio de información canalizada e hipnosis clínica, pero también cruzándola con testimonios de miembros bien situados de algunas logias masónicas, además de, como decía anteriormente, con hipótesis académicas todavía hoy en proceso de maduración. Un programa, el de hoy, por tanto, muy peculiar, muy bertusiano, si me permitís el término. Vamos allá. Arrancaremos con un detalle nada baladí al respecto del comentado gran maestro o incluso padre biológico de Colón, Yehuda Cresques, el de cómo él pertenecía a una élite de sabios hebreos que profesaban la religión judaica, y que además el propio Cristóbal Colón sería un converso, esto es, que como muchos en aquella época de puertas para afuera aparentaban cristiandad, pero en la intimidad seguían con los ritos y creencias ancestrales del pueblo israelita. Es más, recuerdo como años atrás, cuando remataba los últimos capítulos de la antigua saga planetaria de nuestro otro canal Caminando el Sendero, varios serían los comentarios de oyentes americanos haciéndose eco de una especie de leyenda urbana secular contada por sus antepasados, al respecto de esas primeras expediciones españolas a América.
que buena parte de la comandancia de esas naves no eran cristianos, sino israelitas de creencia y corazón. Y es que ese detalle está siendo manejado y debatido como hipótesis plausible desde hace años en algunas conferencias entre eruditos e investigadores de la ciencia histórica, además de tímidamente señalado también por algunos selectos miembros de algunas logias. Que habría una élite de estos entre comillas conversos que hábilmente se habrían colocado en puestos destacados tanto de la corte portuguesa como española de la época, para finalmente lograr su propósito último, el de poner un pie al otro lado del Atlántico para dar cumplimiento a la profecía. Así, estas élites hebreas estarían movidas secretamente por el mesianismo, bajo la creencia de que en las Américas estarían allí las viejas tribus perdidas de Israel, y que reunidas estas comenzaría una nueva era de esplendor para su pueblo. La época en la que el tercer templo sería levantado y para finalmente descender de nuevo la gloria de Yahvé ante su pueblo elegido, la nueva Jerusalén que gobernaría el mundo. Por lo tanto, España sería su trampolín necesario hacia la consecución de ese objetivo mesiánico, espiritual y religioso. Pero, ¿por qué España y no Inglaterra o Francia? Las razones serían múltiples y la primera de carácter puramente geoestratégico. Ya lo comentamos en pasados días. Colón, que sería navegante en su día de la corona portuguesa, con el tiempo se dio cuenta que tendría que partir por fuerza desde las Islas Canarias para tener éxito en su ansiada travesía por el Atlántico, aprovechando las corrientes oceánicas. Esa sería la razón por la que trató de vender el proyecto a los reyes católicos, y a fe que lo consiguió. Y segunda, porque esas élites hebreas tuvieran una atinada visión geopolítica y militar. España estaba destinada a ser un imperio, la nueva Roma de su tiempo, y ellos lo vieron venir. Existen crónicas medievales francesas y germánicas donde los nobles y caballeros europeos de tanto en cuanto reconocían una gran verdad. Mucho les debemos a los españoles en el continente por hacer de muro durante siglos contra la invasión árabe. Así debemos entender que durante 7 siglos los reinos cristianos españoles estuvieron a punto de perecer resistiendo de manera heroica en las montañas del norte peninsular, dando comienzo así una lenta y costosísima reconquista, un pueblo en definitiva acostumbrado a la supervivencia, a la lucha y al combate. Esto generó por fuerza un entrenamiento militar sin parangón en aquellas épocas, la creación de nuevas armas y su perfeccionamiento constante, el refinamiento y sofisticación de las estrategias militares, hasta dar como resultado, por ejemplo, a una infantería que no hallaría rival hasta el siglo XVIII. Como diría un general inglés de ese siglo, a los españoles quiero ver por mar, porque si nos los encontramos por tierra, que San Jorge nos proteja. Pero retornando a lo antes comentado, a ese callado posicionamiento estratégico de ciertas élites hebreas en la corte española, barajado por algunas investigaciones históricas y logias varias, estas fuentes van más allá señalando a que el desencadenante último de la expulsión de las gentes de religión y origen hebreo y musulmán durante justamente el año 1492 no sería casual, sino todo un golpe en la mesa de los cortesanos de la época. Consideran plausible que los notables de la corte española habrían detectado, por decirlo de algún modo, esa infiltración hebrea, y recelarían de la misma temiendo un soterrado complot con objetivos distintos a los de la corona española, lo cual sería el desencadenante último de su expulsión. Así, a pesar de las tontunas literarias del romanticismo del siglo XIX
que narraba una relación idílica entre las tres comunidades religiosas, pura ensoñación que ha comprado hoy la izquierda ideológica, todo hay que decirlo, sino que la realidad sería mucho más cruda, ya no solo con una cotidiana tensión religiosa y muy complicada relación diaria entre las distintas comunidades en las tierras reconquistadas, sino que el detonante final para la expulsión de cualquiera que no fuera cristiano sería ese complot detectado en la corte española. Y ya entrando en el terreno canalizado y en el de hipnosis clínicas, todo esto hoy aquí expuesto, que lo sepáis, más o menos también ha sido señalado ya por estas fuentes, digamos, más esotéricas. Algunas informaciones incluso van más allá, entreviendo en principio una buena intención en los objetivos de Colón y esas élites hebreas, siempre todo visto desde su prisma mental de profunda creencia religiosa, en el deseo de una reconciliación del hombre con Dios a raíz de lograr la reunión de esas tribus perdidas del pueblo elegido. No olvidemos esas hipótesis esotéricas comentadas por un servidor en nuestra antigua saga planetaria, donde el pueblo de Israel, en origen, debería haber sido una estirpe de maestros de la línea Melquisedec para el despertar planetario, proyecto que sería detectado y corrompido finalmente por Enlil Yahvé, apropiándoselo para ser después su pueblo elegido. Toda una macabra ironía. Como siempre en nuestra historia planetaria, allá donde hay un proyecto de luz, allí que va la oscuridad a enmarranarlo todo. Es más, esas fuentes esotéricas también hablan como la unión del viejo y nuevo mundo estaría predestinada a ser realizada por los antiguos atlantes, esto es, los pueblos ibéricos, sus más inmediatos descendientes, además de que el origen del pueblo hebreo sería también atlante. Recordemos un pasado vídeo del canal donde señalamos cómo las representaciones de menorás más antiguas que se conocen corresponden a pinturas rupestres justamente en el sur de España, y que la propia menorá hebrea no es más que el símbolo atlante partido por la mitad, una especie de reminiscencia simbólica de un milenario pasado, de unos hijos de la mítica Atlántida, una Atlántida sucumbida, partida en ancestrales cataclismos. El Imperio Español, por tanto, sería un intento de la Matrix, uno de tantos, hacia esa ansiada gobernanza mundial de la regencia planetaria, del demiurgo y sus secuaces, que sin embargo se les torcería en el último momento, pues ese terco e imperialista carácter ibérico, de puro origen atlante, detectaría y se desligaría de esa componenda imponiendo su propia agenda. Esto retrasaría, para rabia de los regentes, en varios siglos el advenimiento de un nuevo imperio planetario que posibilitara su soñada gobernanza global, el anglosajón, y explica las componendas e inquinas seculares de algunos poderes planetarios, sociedades secretas y demás, por lograr la desintegración de España, así como sumir eternamente a toda Iberoamérica en un círculo maldito de pobreza, desestabilización y violencia. ¿Por qué? Porque América será estandarte del despertar planetario, el polo espiritual en esta nueva era de Acuario, muda del Tíbet a Latinoamérica, lo dicen los propios monjes tibetanos, y España hará de puente de ese conocimiento hacia el viejo mundo, de esa ola de espiritualidad y despertar que vendrá desde nuestros hermanos del otro lado del Atlántico. ¿Moraleja que personalmente me deja todo esto? Por todas estas cuestiones y cuanto más indago, yo no mantengo ninguna inquina contra el pueblo de Israel ni por tal o cual imperio, español, francés o inglés, porque soy consciente que al fin y al cabo todos y cada uno de ellos en algún momento han sido vehículos y títeres de los intereses de la regencia planetaria, una historia terrestre que por desgracia está escrita con sangre. Es lo que hay.
Nada más por hoy, estimada audiencia, muchas gracias como siempre de parte de María y Alberto por su amable atención y sin otro particular les emplazamos, si tienen a bien, a otro vídeo de su canal de misterios de ayer y hoy, Enigmas de Gaia.